C7, Derechos Humanos. Muy buenos días, nuevamente les saludamos con cordialidad este viernes que tenemos el tema, por supuesto, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y como cada viernes, Mafalda Aguario con nosotros en el estudio. Hola, ¿cómo estás, Trini? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todas las personas que están con nosotros en esta ocasión, un viernes lluvioso que ojalá nos permita aminorar el calor, porque a pesar de las lluvias, pues sí, ya se siente el calor a todo lo que da como lo es en un verano, ¿no? Así es, pero bueno, ya esta mañana nos refrescó poquito y se agradece, pero también mucha precaución a todas las personas que van conduciendo y que nos escuchen a través de la estación de FM 630 y 96.3 y en la multiplataforma de C7 Jalisco. Bienvenidos todos. El tema de hoy es importante cuando pensamos que los legisladores tienen toda la autorización de citar a los servidores públicos, a todos aquellos que dentro del Poder Ejecutivo o que son agrupaciones, asociaciones, instituciones que trabajan en coordinación con los motivos que tiene precisamente el gobierno del Estado para poder sacar a flote todos sus programas, pues es hablar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aunque es un ente independiente, pero también responde a ciertos lineamientos que tiene el gobierno sobre algunas disciplinas, ¿no? Sobre todo hay que recordar, Trini, que este tipo de mecanismos son ejercicios democráticos que nos sirven a nosotros como ciudadanos para darnos cuenta del estado que guardan los entes públicos, de cómo se está ejerciendo la democracia, justamente cómo se está trabajando, en este caso, por los derechos humanos en la entidad. Nos vamos a dar cuenta del pulso de los derechos humanos en Jalisco y, bueno, de cómo nosotros también podemos ir aprovechando estas instituciones para hacer valer nuestros derechos. Entonces, si les parece bien, vamos a observar lo que fue la comparecencia, un fragmento de esta comparecencia ante la Comisión Legislativa de Derechos Humanos que encabeza el diputado Hugo Gaeta y qué fue lo que dijo el ombudsman ante los representantes de la sociedad. La discriminación es uno de los aspectos que más transgreden en la dignidad humana, es una de las conductas antisociales y además violatorias de derechos humanos en las cuales nos debemos de enfocar para verdaderamente anhelar a preservar ese principio de igualdad, ese principio de equidad, de que todas las personas somos iguales, y a cumplir también con un mandato constitucional que está en el último párrafo del artículo 1 de la Constitución. Sin duda, la discriminación en México es un aspecto que se puede considerar como un rezago, en el que hay que trabajar, en el que hay que abonarle. No todo puede ser motivo de leyes. Sin duda, hay leyes, hay fundamentos jurídicos muy importantes, porque después de las reformas constitucionales de junio del 2011 ya no puede ser nada pretexto por falta de ley. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que la propia Constitución establece y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo ha puesto muy en claro en sus últimas resoluciones jurisprudenciales, están por arriba de todas las leyes. Hay muchos tratados en materia de derechos humanos que nos establecen un marco jurídico muy sólido y muy claro para poder prevenir, sancionar y eliminar la discriminación. En México, en el mes de marzo, el 23 de marzo pasado, se reformó la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar la discriminación en nuestro país. Yo considero que es una ley humanista, vanguardista, a nivel América Latina, porque establece nuevos conceptos, nuevas figuras jurídicas que dan un marco jurídico muy sólido para combatir y eliminar la discriminación. Por ejemplo, se crean las acciones afirmativas, se crean las medidas compensatorias, las medidas de nivelación que no existían en nuestro país y que están enfocadas principalmente a fortalecer a los grupos vulnerables. El tema de la discriminación en Jalisco, yo lamento mucho en otras etapas, llegó a confundirse con que no había que aprobar ley en Jalisco
inclusive por los propios diputados y diputadas, porque estaba implícito un tema que tenía que ver con un solo sector, que es el de las personas que tienen preferencias sexuales a las heterosexuales, preferencias sexuales distintas a las heterosexuales. Y yo creo que esas personas también forman parte de un grupo vulnerable por el cual se debe trabajar y luchar. Pero no se limita el tema del combate y la eliminación de la discriminación únicamente a un sector. Ahí está implícito las acciones compensatorias y de nivelación que se deben de realizar, que a las autoridades estatales y municipales deben de quedar muy en claro esas responsabilidades para trabajar por las personas con discapacidad, por los adultos mayores, por las personas indígenas, por las personas migrantes, por las mujeres, por la niñez, que es el grupo más vulnerable de toda la sociedad, y desde luego por todos los demás grupos que socialmente tienen una desventaja y por tanto deben de actuar. Sin que sea un pretexto la falta de ley en Jalisco, porque insisto, hay un marco jurídico más de mayor jerarquía, como son los tratados y la Constitución, que lo tiene suficiente, como la propia ley general, considero que es muy pertinente, es muy necesario y que además ya no debe de admitir, ya no da lugar a más debates más que la aprobación de una ley estatal para prevenir, sancionar y erradicar la discriminación, sin que sea un pretexto por falta de normatividad para trabajar por ello y para luchar por eliminar y por hacer realidad lo que ahí ya está plasmado en esos otros tipos de instrumentos jurídicos. Creo que ya no es un tema que debe seguirse postergando más ni debatiendo más. Y por otra parte, también comentar que en la comisión se presentan muchas quejas. Yo diría que una gran mayoría de las quejas implican distintos tipos de discriminación, pero nosotros en el país hemos estado siguiendo, por cuestión de convencionalidad dentro de la propia Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, hemos seguido como base, como eje rector, el manual de violaciones a los derechos humanos elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, la mayor parte de las violaciones o las probables violaciones a los derechos humanos que se denuncian ante la Comisión por actos u omisiones generadas por servidores públicos estatales o municipales se clasifican en su gran mayoría como abuso de autoridad, como detención ilegal, como por ejemplo la detención ilegal o algunos otros aspectos, omisiones negativas a prestar ciertos servicios públicos, que son los principales aspectos o conceptos de violación, y no se califican por parte nuestra, por tanto no se documentan estadísticamente como casos de discriminación. Por eso es que los números en la comisión no impactan mucho sobre temas de discriminación. Y a esto hay que abonarle o hay que agregarle que muchos casos de discriminación se dan entre particulares, es decir, puede haber mucha discriminación entre establecimientos comerciales en contra de ciertos usuarios o en contra de ciertas ciudadanas y ciudadanos, que no es la Comisión Estatal de Derechos Humanos la competente para conocer de esas quejas, porque no se trata de un acto u omisión de autoridad, sino que está en el ámbito de otras esferas de instituciones públicas. Entonces, sin embargo, temas concretos se han dado por discriminación. Entre el año pasado y se han dado 4 recomendaciones concretamente por temas de discriminación que ahí están documentados, pero sin que dejen de ser la mayor parte de los asuntos de algún tipo o alguna modalidad de discriminación. El propio abuso de autoridad pues llega a ser una modalidad de discriminación. En el caso de la gasolinera en Zapopan, pues es otro asunto más que tiene que ver con un acto de probable discriminación generada de un particular a otro particular. Digamos que ese caso no sería
estrictamente hablando un asunto de competencia de la comisión, más sin embargo nosotros no quisimos dejar de conocer del asunto y por eso se abrió lo que llamamos un acta de investigación, que consiste principalmente en girar oficios a las autoridades involucradas para que nos informen cómo se dieron los hechos. Ya fueron solicitados mediante oficio esa información al gobierno municipal de Zapopan, dejando claro que tampoco es una pretensión de la comisión venir a oponerse ante una acción de combatir y prevenir la discriminación. Yo considero que la postura o bien en esencia el inicio de este procedimiento de parte de Zapopan, yo no sé si no puedo calificar si lo hizo bien o lo hizo mal, pero en esencia sí comparto la visión que se tiene o la intención que se tiene, que es prevenir y combatir la discriminación. Por tanto, no pretendemos tampoco oponernos a ese tipo de acciones. Lo que probablemente dé como consecuencia es que más gobiernos municipales, incluyendo el propio Zapopan, tengan que darse a la tarea de legislar internamente en cuanto a reglamentos para poner reglas claras cómo debe de sancionarse este tipo de actos, lo cual sí es muy importante que lo hagan. Yo creo que es una acción loable, en esencia, lo que ahí se motiva, lo que ahí se está buscando. No es un asunto que será de nuestra competencia por las razones ya expuestas. Esta comparecencia se llevó a cabo el pasado miércoles 25 de junio, y vamos a seguir hablando del tema después de la pausa. Ya regresamos. C7, Derechos Humanos. C7, Derechos Humanos. Bueno, de esta comparecencia que tuvo el pasado miércoles 25, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe Jesús Álvarez Cibrián, pues para eso son las comparecencias. Él se pone a disposición de los legisladores para responder cualquier pregunta de cualquier tema que en su materia tenga que ver y que le quieren hacer los diputados, cualquiera, no hay ninguna restricción y él tiene que contestar. Exactamente. Primero él dio un breve mensaje sobre la generalidad de los derechos humanos, pero uno de los temas que están en la agenda de la comisión pues es el de los migrantes. Incluso aquí hemos platicado acerca de ese tema, del diagnóstico que hizo la Comisión Estatal sobre la situación de los migrantes, y en el programa pasado también hablábamos acerca de la discriminación en contra de ellos. Y bueno, como podemos observar también, son temas que se concatenan, son temas que van de la mano, la discriminación, los migrantes, el respeto a los derechos humanos, la ley para prevenir, eliminar y sancionar la discriminación. Entonces, Trini, hay que escuchar atentamente qué es lo que dice el presidente para entonces nosotros también poder hacer un análisis y forjar una opinión sobre estos temas que, aunque usted no lo crea, pero son sensibles y son una señal de cómo es una sociedad, cómo trata a los migrantes, entonces te das cuenta de cómo es una sociedad. Así que, si te parece bien, escuchamos qué dijo al respecto el presidente. Bueno, en primer término, efectivamente, usted conoce muy bien el resultado de un diagnóstico que realizamos en el Estado sobre la situación de los derechos de las personas migrantes que van de paso con el objetivo de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica para buscar una mejor forma de vida. Y en ese resultado del diagnóstico advertíamos el año pasado pues una serie de violaciones a sus derechos, porque la migración en la calidad jurídica en que se encuentre ha dejado de criminalizarse. En México, en nuestra ley federal que tenemos desde mayo del año 2011, establece con toda claridad que toda persona migrante que va de paso por nuestro país no será objeto de ningún tipo de discriminación, será garantizado su derecho a libre tránsito. Y entonces esto ha generado una serie de desconocimiento, más bien, aún a pesar de que se tiene ya la ley, todavía existe desconocimiento de algunos servidores públicos que no les queda muy claro, todavía, pues en algunos, yo creo, excepciones,
algunos servidores públicos existe todavía esa idea de que hay que inmediatamente buscar cómo deportarlos, lo cual es un error. Pero al mismo tiempo también se han dado muchos fenómenos, incluyendo que la necesidad que ellos tienen son personas que vienen sin dinero, vienen sin recursos y tienen que pues, pedir apoyo. México pues, es un país, incluyendo desde luego Jalisco, con una gran visión humanitaria. Hay muchas personas de muy buena voluntad que apoyan, pero también hay quienes han abusado, los propios mexicanos han abusado de buscar doblar la personalidad o la nacionalidad y imitar las formas, el comportamiento de estas personas para luego sorprender la buena fe de otros ciudadanos para pedirles apoyo, y eso molesta a muchos jaliscienses y por tanto es un tema que debe de abordarse. Por otra parte también la comisión ha estado generando diversos cursos de capacitación dirigidos a organizaciones de la sociedad civil, ha estado también acercándose en distintas jornadas ante instancias públicas. Hicimos una jornada estatal para servidores públicos federales, estatales y municipales para promoverles, darles a conocer por un lado el diagnóstico, los resultados, cómo se encuentran, qué advertimos de irregularidades, pero por otra parte también para darles a conocer los derechos que tienen estas personas, los cuales deben de ser garantizados y protegidos por parte de las autoridades. Estamos en este momento impulsando una serie de convenios con instituciones y organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, con la próxima gobernadora de este distrito que abarca 5 estados de la República por parte de la organización denominada Club de Leones. Se va a celebrar un convenio entre ellos, el gobierno municipal de Guadalajara, que ya fue dialogado, a efecto de que podamos trabajar la defensa de los derechos humanos conjuntamente, la protección de estas personas migrantes y también alguna serie de gestiones y acciones humanitarias para poder apoyar a todas estas personas, todos sus hermanos y hermanas que vienen principalmente de Centroamérica. La comisión no descarta estar realizando más acciones, las acciones que sean necesarias y que desde luego estén dentro de nuestra competencia. También tenemos que ser muy cuidadosos de las competencias legales que nosotros tenemos. Hay atribuciones que sin duda pues no las tenemos y tampoco podemos. Sí hemos hablado de que tienen un instituto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se encarga precisamente de sensibilizar a la autoridad en materia de discriminación y en materia de los migrantes, que también ha sido un tema muy sensible para Jalisco. Y ya lo hemos dicho antes también, Trini, que bueno, esto se trata de compromiso y de voluntad, tanto por parte de las autoridades como de nosotros mismos, que si bien pues no somos sujetos que violen derechos humanos, sí nos podemos ir involucrando en esta materia para ir replicando el mensaje y que cada vez sean más las personas que pues vivan los derechos humanos, ¿no? Tal cual, el respeto de los derechos nos va a hacer crecer, insisto, no solamente en lo individual, sino colectivamente. Así que bueno, vamos a conocer ahora lo que es un diagnóstico general, como ya lo decíamos, de los derechos humanos. Vimos ahorita 2 temas importantes, lo que es discriminación y migrantes, pero ahora vamos a conocer la generalidad de los derechos humanos, cuál es el diagnóstico y en qué terreno estamos parados. Es el exhorto que hace el Senado de la República a que en todos los estados se realicen diagnósticos sobre la situación de los derechos humanos. Efectivamente es un tema prioritario, es un tema urgente. A pesar de los intentos que se han hecho, no hemos logrado tener un diagnóstico con metodología científica para saber la condición de los derechos humanos en el estado de Jalisco. Nosotros hemos hecho por ciertos aspectos o ciertas funciones diagnósticos que muchos de ellos los hacemos cada año, como el de para medir en qué grado de cumplimiento se tiene en los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Hacemos el diagnóstico de supervisión penitenciaria con apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos año con año. Hacemos el de cárceles municipales
hacemos el de niñez que se encuentra privada de su libertad, hacemos el de niñez institucionalizada, hemos hecho también el de accesibilidad para las personas con discapacidad, hemos hecho el de personas migrantes, pero estamos ahorita realizando un diagnóstico sobre la situación de los derechos de las personas que tienen algún padecimiento y que requieren atención de los puestos de socorro en los servicios médicos municipales, pero no es un diagnóstico completo. Yo creo que todavía es un esfuerzo importante que se debe de hacer, que requiere desde luego de invertirle un número importante de personal que esté de tiempo completo para que puedan desarrollar esa función. Y la verdad es que las actividades, las responsabilidades que tiene la comisión, como las que he mencionado, pues muchas veces no nos han permitido poder dedicar un número importante de tiempo completo para la realización del diagnóstico. Si ustedes tuvieran a bien, habría toda la disposición de podernos coordinar también, que supervisara la realización de este diagnóstico, que estuviera presente la propia Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Congreso y pudiéramos darnos a esa gran tarea de poder generar las estrategias, los acuerdos, las proyecciones para realizar el diagnóstico estatal de derechos humanos. Y con ello también trabajar en lo que sería otra responsabilidad más, que hoy precisamente a estas horas se está presentando en Palacio Nacional. El propio presidente de los Estados Unidos mexicanos lo está haciendo, de hecho un servidor fue invitado a presenciar esa presentación del Programa Nacional de Derechos Humanos, que la idea es replicarlo y que cada entidad federativa del país tenga su propio programa estatal de derechos humanos. Creo yo que la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, la Comisión Estatal, desde luego el Gobierno del Estado, serán factores importantísimos, como también lo será la sociedad civil y los grupos expertos en la defensa y promoción de los derechos humanos, para poder trabajar en ese programa estatal de derechos humanos que no se tiene aún concluido en nuestro Estado, pero que previo a ello sí tenemos que saber la realidad de los derechos humanos basada en un diagnóstico con metodología científica. Entonces son dos aspectos que también... Qué importante es cómo los derechos humanos se vinculan al ejercicio de la población, al ejercicio de los civiles. Eso es importante también manejarlo más adelante. ¿Te parece, Mafalda? Me parece bien, vamos al corte. Y regresamos. Es difícil dejar tu país. Yo dejo mi país por necesidad. Nos consiguieron un trabajo. Fuimos a trabajar con un señor albañil. Trabajamos una semana con él. No nos dio nada, simplemente nos dio 25 pesos. Y los policías nos decían que teníamos que dar una cuota de 50 pesos por cabeza. Y pues tuvimos que hacerlo porque tenemos necesidad nosotros de conseguir pisto para comer nosotros. Me gustaría imaginar un lugar donde no importe de dónde vengas. Derecho a la integridad personal. Derecho a la libertad de tránsito. Derecho a la libertad personal. Conoce los derechos de los migrantes. www.cdhj.org.mx. C7. Derechos humanos. C7. Derechos humanos. Ya le platicábamos antes de la pausa lo importante que es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pueda filtrarse en el quehacer de los diferentes organismos o instituciones, o hasta en el quehacer del funcionario público, partiendo desde el Poder Legislativo, Ejecutivo, todos se tienen que empezar a meter en esta
teoría, en esta cultura de los derechos humanos, y las asociaciones civiles son parte de esto. Exactamente, Trini, ya lo hemos dicho, un compromiso de todos, y bueno, si todos los elementos de una sociedad no están bien involucrados, pues va a haber fallas, por supuesto. Algo que mencionaba el presidente en esta comparecencia es el trabajo de vinculación que lleva a cabo la comisión, tanto con organismos de la sociedad civil como con entes de gobierno. El presidente decía que en 2007, cuando hizo el cambio de administración, cuando él asumió la presidencia de la comisión, había 11 juntas de gobierno en las que participaba la Comisión de Derechos Humanos, y actualmente son aproximadamente 40, poco más de 40 en las que forma parte la comisión. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, de eso vamos a platicar hoy con el secretario ejecutivo de la comisión, Rodolfo Casanova Valle, a quien le agradecemos que esté con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mafalda. Bien, gracias a Dios, y contento de estar aquí para poder aportar toda la información. Pues nos gustaría saber qué hace la secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y esto que mencionaba el presidente, cómo repercute en la sociedad civil. Bueno, la secretaria ejecutiva de la comisión tiene a su cargo varios temas, entre ellos la vinculación con todas las instituciones y órganos de gobierno, todo lo que es la vinculación interinstitucional y participación de la comisión ante ellas. Esto es las redes, consejos, juntas de gobierno, institutos, donde surgen precisamente el trabajo de base de todas las instituciones cabeza, y donde se generan gran parte de las políticas públicas para llevarse a cabo en el gobierno. Nosotros formamos parte de la mayoría de ellas con voz y voto, como lo decía, son más de 40, alrededor de 45 juntas de gobierno, consejos y redes con las que participamos, donde más que nada nuestra aportación es en el sentido de ver de qué manera se promueve, difunde y genera el respeto a los derechos humanos, partiendo de la base precisamente de estas políticas y de estas acciones o proyectos que se van generando, programas inclusive que surgen de las mismas. Por otro lado, la Secretaría Ejecutiva también tiene a su cargo lo que es la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil. Esto surge, estas dos facultades o estas dos funciones surgen de la propia ley. La propia ley lo ordena. El artículo 33 de la Ley de Derechos Humanos establece precisamente que la Comisión de Derechos Humanos debe llevar a cabo el fortalecimiento y la vinculación tanto con lo que son las instituciones y órganos de gobierno como con las organizaciones de la sociedad civil. En este caso, es muy importante lo que hacemos, toda vez que si tomamos en cuenta que los defensores de derechos humanos o el ombudsman es precisamente el intercesor, y esto es desde la Edad Media, desde la antigüedad, es el intercesor entre la ciudadanía y gobierno. Bueno, pues la sociedad civil, que es la propia ciudadanía, pues es la que viene a legitimar el trabajo que nosotros mismos hacemos y desempeñamos cotidianamente. En razón de ello, el trabajo que realizamos pues es el tener un trabajo de vinculación, de acercamiento, de participación, de apoyo a las organizaciones civiles para que inclusive puedan llevar a cabo a bien el cumplimiento de los objetos sociales que cada una de ellas tienen. Al día de hoy tenemos un promedio de 404 organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la comisión. Decías en el tema de los órganos de gobierno que había 11 en el 2007. Bueno, pues en el 2007 prácticamente no había ni siquiera convenios firmados con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al día de hoy tenemos alrededor de 300 convenios firmados. Para ser exactos, tenemos 388 convenios firmados con 207 organizaciones civiles. ¿Por qué es mayor el número? ¿A qué se dedican las organizaciones? ¿Cuáles son más o menos los temas que ellos trabajan y por qué la comisión va de la mano con ellos? Claro. Bueno, las organizaciones de la sociedad civil, te voy a explicar un momento primero qué es lo que hacemos para que haya esa vinculación. Nosotros lo que hacemos primero es hacer un análisis de las organizaciones civiles con las cuales va a haber una coadyuvancia con la comisión. Entonces, llevamos a cabo algo así como un pequeño protocolo donde vemos que estén debidamente constituidas, que tengan sus actas actualizadas, que quien la preside tenga esa personalidad para que en un momento dado, bueno, pues pueda firmar convenios y pueda llevar a cabo la representación de las mismas. Una vez que vemos esto, analizamos cuál es el rubro al cual se dedica cada una de ellas. Entonces, sobre todo en el tema de lo que es la defensa de los derechos humanos, de los grupos en estado de vulnerabilidad o de los rubros a los cuales se dedican. ¿Qué estamos hablando? ¿De mujeres violentadas? Sí, ¿Estamos claro. hablando de personas con cáncer? ¿Estamos hablando de personas con VIH? ¿De qué estamos hablando? No solamente en la materia de salud, sino... No, claro que no. Tenemos temas de niñez,
Por supuesto, la reforma constitucional pondera el interés superior de la niñez a partir de junio del 2011. Entonces, es uno de los temas que más se atienden actualmente, el tema de niñez. Se generó el protocolo de la Corte para lo que se refiere a la justicia para menores de edad, etcétera, etcétera. Entonces hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan todo lo que son los derechos de niñez, el tema de la explotación sexual infantil, el problema de la explotación laboral infantil, sobre todo con jornaleros agrícolas en las zonas donde hay todo este tipo de migrante agrícola, ¿verdad? Que vienen a trabajar a las hortalizas. La temporada de octubre es muy importante, por ejemplo, ¿no? En todo lo que es la costa sur. Entonces, hay organizaciones civiles que se dedican a cuidar y proteger y defender los derechos humanos de los niños. Tenemos temas de derechos de las víctimas, tenemos derechos de mujeres, tenemos trabajo, salud, cultura, derechos de migrantes, violencia intrafamiliar, que es muy importante. Se maneja también el tema de ecología. Hay organizaciones civiles muy importantes que al día de hoy trabajan el tema de la ecología. Llámese, por ejemplo, el Instituto Vida, que fue quien generó todo el tema de lo del río Santiago, de la macrorecomendación que se emitió por parte de la comisión. Ellos fueron los que generaron la queja, los que generaron todo el trabajo y la investigación, en parte aportaron para que la comisión pudiera tener la información necesaria dentro de todo lo demás que se hizo para lograr esa macrorecomendación. Entonces, vaya, son muy amplios los temas que manejan las organizaciones civiles y con la que nosotros participamos activamente con ellos, ayudando y promoviendo todo esto. Y con los órganos de gobierno, ¿cuál es el trabajo y algún ejemplo de en dónde está, a qué pertenece la comisión? Claro, por ejemplo, tenemos la participación como consejeros, porque por ley así lo establece, con el Consejo Estatal para la Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad. Olvide decir, dentro de las organizaciones civiles hay un número importante de discapacidad, que tiene que ver con el tema de la inclusión, el tema de la accesibilidad, de la movilidad, del lenguaje incluyente, que hoy día es un problema, todavía decimos discapacitados y lisiados y palabras que ya no deben de utilizarse. Luego entonces formamos parte del Consejo Estatal para la Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, pues precisamente el COEDIS es el órgano rector de la discapacidad en el Estado. Nosotros tenemos voz y voto dentro de todas las acciones que en pro de la sociedad civil con discapacidad se lleva a cabo desde el COEDIS. Este consejo está conformado tanto por instituciones que la propia ley de atención integral a las personas con discapacidad establece, como organizaciones de la sociedad civil. Entonces es un trabajo multidisciplinario muy importante y nosotros aportamos todo lo que se refiere a la promoción, difusión y defensa de derechos humanos, incluyendo el tema de la elaboración, por ejemplo, del reglamento interno, de un protocolo. Tuvimos un diagnóstico hace 2 años sobre discapacidad, donde lo hicimos en conjunto con el propio COEDIS y donde se mostró el estado que en ese momento presentaba la discapacidad a nivel institucional. Entonces, es parte. Formamos parte de la red de vinculación laboral. Esta es una red del gobierno federal que, aunque nuestra competencia para efecto de quejas no tiene que ver o no vamos directamente con el gobierno federal, en este caso sí, porque la red de vinculación laboral, que depende de la Secretaría Federal del Trabajo, contempla también un grupo multidisciplinario de instituciones y de organizaciones de la sociedad civil donde se trabaja sobre la inclusión laboral, pero de personas con discapacidad, de adultos mayores y un rubro bien importante que es el de los preliberados. Estas personas que ya cumplieron de alguna manera su condena y que vuelven a la sociedad y que se encuentran con la problemática para conseguir trabajo. Claro. Nosotros formamos parte de esta, tenemos voz y voto y participamos precisamente en ver de qué manera se generan los programas y apoyos para apoyar a este rubro de personas. Es tiempo de hacer una breve pausa y regresamos con este tema. 3030-5307, ya regresamos. José será un reconocido futbolista. Sofía llegará a las mejores galerías de arte. Daniel descubrirá nuevas pirámides. José, Sofía y Daniel nacieron para hacer cosas diferentes, pero con los mismos derechos. Derecho a la vida. Derecho a la educación. Derecho a un ambiente familiar sano. Conoce los derechos de la niñez. Visita www.cedhj.org.mx. C7, Derechos Humanos.
C7, Derechos Humanos. Yo le preguntaba hace un instante sobre este Consejo Ciudadano del Transporte Público que se acaba de formalizar en el mes de marzo y que por la juventud de este organismo, ¿cómo pinta ahí su participación por parte de la Comisión de Derechos Humanos cuando el transporte público es un derecho de todos? Claro. Y está en unas pésimas condiciones, ¿no? Pero bueno, en el cambio, en el trayecto va. Es un proceso y esperemos que las cosas funcionen Así bien. Al día de hoy, precisamente por lo joven de su creación, bueno, yo creo que están todavía en el proceso de la organización y demás, pero por parte del trabajo que desarrolla la Secretaría Ejecutiva, evidentemente tengo la obligación de buscar el acercamiento. Ya está instruido, de hecho, hace una semana y media, 2 semanas que se dio esa instrucción. Vamos a tener la reunión y vamos a tener, seguramente seremos convocados y participaremos en el mismo. Que se Es puede parte del trabajo. participar de diferentes formas, comentábamos con Mafalda, le comentaba hace un momento, ¿no? Sí, claro. Nosotros tenemos varias formas de participar. ¿Cómo? Pues evidentemente ver que las políticas, ver que la forma en que trabajan, ver que la vinculación con las instituciones vaya en cumplimiento a lo que establece la propia Constitución Política mexicana, lo que establece la Constitución Política del Estado, lo que establece la Ley de Derechos Humanos, ¿verdad? Y cumplimentar con esto, ¿no? Sobre todo partiendo de la base de esta gran reforma de junio del 2011 que generó todo este cambio, toda esta revolución y evolución de los derechos humanos en el país. Y aparte decía, ¿no?, que a veces pueden ser partícipe de la reunión, no solamente escuchar, o pueden ser voz y voto. Claro. Ah, claro, hay algunas donde vamos nada más como invitados con voz, y hay algunas donde ya por ley se establece, o el mismo documento de creación, no siempre es una ley la que los crea, muchas veces son acuerdos de gobierno donde crean el órgano de gobierno y de donde se desprende que la Comisión Estatal de Derechos Humanos podrá participar. Que de ahí es entonces donde nace esta información de que sí la comisión permea en las políticas públicas, sí, claro, en las acciones de gobierno, a través de este trabajo que se realiza en la Secretaría Ejecutiva, que si bien no es la que quizá más promoción tenga en los medios de comunicación y a su vez entre la población, pues se está haciendo el trabajo. Eso no quiere decir que no se haga, ¿no? Definitivamente, es un trabajo de hormiga que estamos todos los días presentes. Yo creo que cubrimos alrededor de unas 3 o 4 reuniones con distintos órganos y redes diarias, ¿verdad? Evidentemente, bueno, su servidor no puede acudir a todas, pero sí existe ya un grupo de la misma Secretaría Ejecutiva donde hacemos que estemos todos presentes y donde la dinámica es en el mismo sentido. Se trata de participar, de no llegar nada más a calentar el asiento y ver qué dicen, sino de formar parte de la propia dinámica de la creación de estos programas, de estos proyectos. Inclusive nosotros somos sede constantemente de estas reuniones y los invitamos a que vayan al auditorio de la comisión y desde ahí se desprende todo el trabajo. ¿Y cómo puedo yo saber como ciudadano que ustedes no van solamente, y lo repito porque así lo dijo, a calentar los asientos, ¿no? Bueno, para empezar tenemos una página donde se publica todo el trabajo que se genera en toda la institución y esto se está informando constantemente. Tenemos el informe anual de actividades del presidente donde va plasmado todo el trabajo que se desarrolla, todos los programas y proyectos donde hemos participado y la forma en que lo hemos hecho. Y otros tantos medios de difusión que hay. Y en todo caso también existe la ley de transparencia, ¿no? Porque claro, la por comisión supuesto. también es un ente obligado. Que ese es otro tema. También la Secretaría Ejecutiva, su servidor soy el titular de la unidad de transparencia. Evidentemente el principal titular es el presidente, pero para la parte operativa y de representación soy el representante titular de la unidad de transparencia mediante una coordinación que existe ahí mismo. Por lo tanto, también a la Secretaría Ejecutiva llegan todas las peticiones de información, de transparencia, de todos los rubros. Y a dar todos los resultados, sí, eso es muy importante. Por supuesto. Platicábamos también durante la pausa que no solamente queda ahí este ejercicio, sino que ustedes tienen también la forma de incorporar a los jóvenes universitarios, a las universidades, a los que están haciendo servicio social, sí, claro, a este trabajo que ustedes realizan. Claro, la otra función que desempeña la Secretaría Ejecutiva, nosotros somos los que concentramos todo lo que es servicio social y prácticas profesionales. Tenemos convenios con distintas instituciones educativas, Universidad de Guadalajara y otras tantas más, ¿verdad? Y nos mandan a los prestadores de servicio, nos mandan de psicología, nos mandan de derecho, nos mandan de distintas, de comunicación inclusive, ¿verdad? Entonces lo que hacemos nosotros es canalizar a los prestadores de servicio a las áreas estratégicas donde pueden realmente dar su servicio, aportar, pero además aprender
y fortalecerse. Es que es difícil, ¿no? Los derechos humanos. Hubo hace poco incluso un grupo de personas indígenas, estudiantes de Derecho, que también realizaron su servicio social en la comisión. Y yo creo que ahí se trató de aprender ambas partes, ¿no? Tanto ellos de la institución como nosotros también en la inclusión y en el trabajo conjunto con un grupo que, bueno, por años ha sido vulnerable, ¿no? Claro, digamos que ese es así como una cerecita del pastel, porque efectivamente no había habido un acercamiento tan fuerte con los grupos indígenas y estos grupos, porque llega uno y va terminando y se va nutriendo con otros más que van llegando, que están estudiando principalmente Derecho, y vaya, la respuesta y la experiencia ha sido muy padre. Y aparte porque pueden llevarlo hacia sus regiones, o sea, el asunto es que importante es que no se quede aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, sino que lo que se enseña y se aporta, las asociaciones civiles que vienen y aprenden aquí se puedan ir a todos los puntos del Estado. Ese es el objetivo, precisamente, que ellos puedan apoyarse, puedan capacitarse, puedan instruirse y una vez sensibilizados, concientizados y con el aprendizaje correspondiente puedan efectivamente ir a sus comunidades y apoyar replicando todo lo que aquí han aprendido. Porque el trabajo con las organizaciones civiles también se ha dado en el interior del Estado. Se han firmado convenios también con organismos civiles que están asentados en otras regiones, que no es la región centro, en Jalisco, y pues se ha trabajado con ellos. Sí, claro, por supuesto. A través de las oficinas regionales se celebran reuniones con las organizaciones de la sociedad civil de cada una de ellas. Entonces, muchas veces se aprovecha precisamente para dinamizar el gasto que se realiza para poder trasladarse para allá. Entonces, se firma convenio de colaboración con el municipio, con el ayuntamiento, se lleva a cabo un programa de capacitación por medio del instituto. Ya escuché por ahí que hablaron de él hace un momento, del Instituto de Capacitación. Y al mismo tiempo, reunimos a las organizaciones de la sociedad civil que ya vinieron, que ya coadyuvan, o ahí mismo las captamos y ahí mismo tenemos ese primer contacto, ¿verdad? Y tenemos reunión con organizaciones civiles donde ellas mismas nos plantean. La dinámica es muy interesante porque lo que hacemos es, primero, el presidente da un informe de cómo se está trabajando, de las recomendaciones que se han emitido, del sentido en el que vienen las recomendaciones, qué la generó y qué generó que se resolviera de tal o cual forma. Al mismo tiempo, se promociona a algunas organizaciones que llegan de nuevo ingreso, por decir así, o de nueva participación, y ellas hacen una presentación hacia las demás organizaciones civiles de lo que hacen. Es decir, lo que se genera es una interrelación entre unas y otras, y esto lo que hace es nutrir el trabajo que hacen y se apoyan de esta forma. No se quejan de repente de que es que la comisión no me permite, no me deja. La comisión me está frenando mi verdadero propósito como asociación civil y que sean renuentes a querer participar con ustedes, aunque estén bien constituidas. ¿Ha habido el caso? Hasta el día de hoy, con las que tenemos nosotros la vinculación directa y permanente, no tenemos ninguna queja. ¿Y están buscando a las otras para que se sumen? Esto es de sumar siempre, por supuesto. La sociedad civil lo repito, es quien legitima el trabajo que se desarrolla dentro de la comisión, básicamente. ¿Por qué? Pues porque es principalmente la que resulta beneficiada con esto, ¿no? Somos el intercesor entre la sociedad civil y la autoridad. Entonces ese es nuestro trabajo. Claro que partiendo siempre de una base de un principio de legalidad, sobre la base de la ley. ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes en caso de que sean estas instituciones que todavía no están incluidas en su programa? ¿Cómo no? A la Secretaría Ejecutiva, al 36 69 1101, extensiones 261, 102 y 121. Ahí está. Con su servidor Rodolfo Casanova o con la jefa de vinculación laboral, la licenciada Guadalupe Real. Bueno, un trabajo sumamente complejo, como usted lo puede ver, en muchas áreas las que abarca la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero también le recordamos que sigue usted teniendo abiertas las puertas de la comisión en caso de que requiera presentar alguna queja. Si usted siente que han sido vulnerados sus derechos, acuda a la comisión en Avenida Pedro Moreno 1616 en la Colonia Americana, o bien comuníquese con el área de quejas y de guardia al 3669-1100. En el caso del interior del estado hay un número, una alada sin costo a la que usted también se puede comunicar, pues para que tenga la facilidad de hacerlo gratuitamente, que
es el 01800-201-8991. Y bueno, Trini, en esta comparecencia que tuvo el presidente de la comisión también habló acerca de algo muy importante. Hizo una petición muy precisa a los diputados para reformar la ley orgánica de la Comisión de Derechos Humanos y poder darle certeza jurídica al Instituto de Investigación y Capacitación, lo cual repercutiría directamente en la cultura de la promoción y difusión de los derechos en toda la entidad, porque actualmente pertenece a la Secretaría Ejecutiva, creo, esta capacidad formalmente. En la práctica, bueno, a raíz de la creación de este instituto, ya se pudo trabajar de otra manera. Sí, efectivamente, dentro de las funciones conforme a la ley, sí, el área de capacitación depende de la Secretaría Ejecutiva. Sin embargo, yo creo que de una manera muy atinada, porque es demasiado grande la función de la Secretaría Ejecutiva, y la parte de la capacitación ha sido también medular. ¿Por qué? Porque es quien cumple con esa difusión, promoción y defensa de los derechos humanos hacia las instituciones, hacia las organizaciones civiles y hacia las instituciones educativas y hacia la sociedad en general. Entonces, atinadamente el presidente lo desmembró operativamente, pero sí es muy importante que ya por ley se lleve a cabo esta reforma para que tenga su propia autonomía y entonces, obviamente, bueno, pues cumpla con mejor tino con este tema, ¿no? Aunque definitivamente el instituto, yo creo que a nivel nacional es uno de las instituciones de defensa de derechos humanos, de las presidencias o procuradurías de derechos humanos que hay en el país. Yo creo que es una de las mejores, incluyendo a la nacional y a la del Estado de México. Ante una ley que ya tenemos a nivel nacional de pues prevenir la discriminación, ¿cuánto tardaría Jalisco si hay la decisión de los diputados de promulgar ya una ley estatal para la no discriminación? ¿Cuánto tiempo se llevarían en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos, que seguramente tendrá que participar? Para tener una ley estatal. Tener la ley, pues están trabajando en ella. Realmente yo creo que los elementos están dados para que en breve esté lista. Bueno, esperemos que así sea. Pues hablar con los expertos, con los diputados, saber cómo van, cómo se va a plantear ese tema, cómo se va a retomar la ley a nivel nacional y cómo la vamos a tener, porque ya hizo en la comparecencia el llamado, ¿no? Necesitamos hablar más de los derechos humanos, no solamente discriminación, sino en general en la materia de derechos humanos, y seguramente será tema. Estamos trabajando muy fuerte también con el tema de los adultos mayores. Se va a generar un protocolo de atención a los adultos mayores en base a la ley de atención integral a los adultos mayores, que es un rubro que había estado muy abandonado y que nosotros lo estamos tomando con gran fuerza para precisamente promover y defender los derechos de los adultos mayores. Bueno, son varios entonces los temas. Como ya dijimos, fueron dos propuestas, una para que se cree ya la ley estatal para prevenir y eliminar la discriminación, y la otra, la reforma o la modificación a la ley orgánica de la Comisión Estatal para poder darle certeza jurídica al Instituto de Investigación y Capacitación. Así que lo invitamos para que vuelva próximamente. Muchísimas gracias por lo pronto por este día. Gracias, Trini. Igual, Mafalda, a todos ustedes, gracias. Lo espero en punto de las 13:30 con la información más importante del día. Gracias. C7, Derechos Humanos.